La mesera que los clientes humillaban por ser pobre entró con un escote imposible y terminó teniendo al dueño del restaurante rogándole. El restaurante Gran Reserva era el punto de encuentro de los hombres de negocios más influyentes de la ciudad. Cada noche, mesas llenas de trajes caros, relojes brillantes y miradas soberbias ocupaban los mejores lugares, mientras el personal de servicio se deslizaba como sombras invisibles. Entre ellos estaba Clara, la mesera que todos conocían, no por su eficiencia, sino porque era el blanco fácil de las burlas. «Mira cómo tiembla con las copas», comentaban algunos clientes con sonrisas crueles. «Seguro ni para pagarse un taxi tiene. Y aquí sirviéndonos a nosotros». Otros la reducían aún más, lanzando frases que pretendían ser halagos, pero que eran puro veneno. «Con ese uniforme tan apretado al menos decora las mesas, porque de otra cosa no sirve». Clara tragaba saliva y seguía, una bandeja tras otra, con el peso de la humillación marcada en la piel. Su sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir, y los clientes sabían que esa necesidad era lo que la obligaba a tolerar cada comentario. Pero lo que nadie sospechaba era que Clara guardaba un secreto. Debajo de ese uniforme rígido, su cuerpo era una provocación hecha carne. Todo cambió un viernes. El restaurante celebraba la llegada de un inversionista internacional y el dueño, don Ernesto, había exigido a todo el personal impecable presencia. Clara, cansada de ser la burla, decidió no presentarse como la misma mujer sumisa que todos despreciaban. Aquella noche apareció con un vestido negro, un escote imposible y una seguridad que cortaba el aire como un cuchillo. El silencio fue inmediato. Las miradas de los clientes que tantas veces la habían humillado quedaron clavadas en su pecho, en su figura, en esa caminata que parecía no pertenecer al mismo mundo. Y lo más impactante, don Ernesto, el dueño, que siempre la trataba como si fuera polvo bajo sus pies, no pudo apartar los ojos de ella. ¿Qué haces vestida así?», balbució, intentando mantener su tono de autoridad. Clara se acercó, inclinándose apenas lo suficiente para que el escote lo desarmara frente a todos. Su voz sonó baja, pero cargada de veneno dulce. ¿No era lo que siempre decían, don Ernesto? ¿Que solo servía para mostrar este cuerpo? Pues aquí lo tiene, y créame, no todos están capacitados para resistirlo. El salón entero estalló en murmullos. Algunos clientes aplaudieron entre risas nerviosas, otros se quedaron paralizados ante la osadía. Don Ernesto, rojo de furia y deseo mezclados, sintió cómo se invertía el poder en cuestión de segundos. Esa noche, sin darse cuenta, él sería el primero en humillarse, porque Clara había llegado dispuesta a que el dueño más poderoso del lugar terminara rogando por lo que antes había despreciado. El ambiente del restaurante había cambiado por completo. Lo que antes era un escenario de burlas hacia Clara, ahora parecía un teatro en el que todos esperaban la siguiente línea de su actuación. Los murmullos cruzaban de mesa en mesa, algunos con envidia, otros con descarado deseo, pero todos con la certeza de que ya nada sería igual. Don Ernesto intentaba mantener la compostura. Su nombre pesaba demasiado en aquella sala. Era un empresario reconocido, el dueño del restaurante más prestigioso, un hombre acostumbrado a tener a todos a sus pies. Pero Clara lo había dejado sin aliento. El escote imposible, la mirada desafiante y ese aire de mujer intocable le habían dado un golpe directo a su ego y algo más bajo. «Clara», dijo él, tratando de sonar firme, «regresa a la cocina. Esto no es apropiado para tu puesto». Ella no se movió. Dio un paso más. El sonido de sus tacones se amplificó en el silencio expectante. Se inclinó sobre la mesa principal, justo frente al inversionista internacional, dejando que su escote hablara antes que sus palabras. El hombre extranjero sonrió con descaro, levantando una copa. «En mi país, una mujer así no estaría sirviendo. Estaría sentada a la mesa como reina». Las carcajadas explotaron alrededor. Clara sostuvo la mirada de don Ernesto, disfrutando de cómo se crispaban sus manos contra el mantel. Era la primera vez que no tenía control, y lo sabía. Ella se giró despacio, caminando entre las mesas.
Cada movimiento suyo parecía coreografiado, pero no era teatro, era venganza. Los mismos hombres que antes se reían de su pobreza, ahora se inclinaban para mirarla mejor. Deseosos, derrotados. Cuando volvió a pasar cerca del dueño, se inclinó apenas dejando que su perfume lo envolviera. Le susurró con una voz que nadie más escuchó. Toda la vida mirándome hacia abajo, y ahora no puedes levantar la vista de aquí. Don Ernesto se removió incómodo en su silla. Sabía que era cierto. Había pasado años despreciándola como a una pieza reemplazable, alguien sin valor. Ahora, sin quererlo, estaba atrapado en esa exhibición de poder invertido. El inversionista extranjero, divertido, pidió que Clara se quedara en su mesa esa noche, que fuera ella quien atendiera personalmente su cena. El resto del personal miró sorprendido. Eso jamás había pasado. Don Ernesto dudó en autorizarlo, pero no podía permitirse contrariar al invitado más importante. Tragó saliva y asintió. Clara lo vio claudicar. Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Había logrado lo impensable. El dueño, que antes la trataba como invisible, ahora aceptaba que todos la miraran como la estrella de la noche, y no era por obediencia, era porque su cuerpo, su seguridad y su desafío lo tenían acorralado. Ella no solo estaba vengándose, estaba plantando la semilla de algo mucho más grande que don Ernesto, el hombre de poder, sería el que terminaría persiguiendo a la mujer que había despreciado. La mesa principal se convirtió en un espectáculo. Clara, con la espalda recta y la mirada encendida, servía vino al inversionista extranjero como si llevara toda la vida en ese papel. El escote imposible seguía marcando cada movimiento, y cada inclinación de su cuerpo arrancaba suspiros y comentarios entre los comensales. Don Ernesto no soportaba verlo. Cada vez que el extranjero le decía a Clara, «Gracias, hermosa», o le sonreía con descaro, algo en su interior hervía. No era solo celos, era humillación. Esa mujer que él había tratado como nadie, a la que había ridiculizado frente al personal llamándola sirvienta de cuarta, ahora estaba opacándolo en su propio restaurante. Intentó intervenir. «Clara, ¿puedes venir un momento conmigo a la oficina?», dijo, con la voz más seria que pudo. Ella lo miró sin miedo, incluso con un dejo de burla en la sonrisa. «Estoy atendiendo al señor, ¿no lo ve?», respondió en voz alta para que todos se escucharan. El silencio cayó como un golpe. Nadie, jamás, le había respondido así al dueño, y menos una mesera pobre. Pero Clara no titubeó. Siguió su labor como si nada, dejando a Ernesto expuesto frente a todos. El inversionista intervino, divertido. «Déjela aquí, don Ernesto. Tiene más clase que cualquiera de nosotros esta noche». Las risas fueron inevitables. Ernesto apretó los dientes, pero no dijo nada. No podía contradecir al invitado. En cambio, se hundió en su silla con el orgullo hecho pedazos. Clara lo sabía, y lejos de compadecerse, decidió dar el golpe final. Se acercó con la bandeja en alto, y al dejar una copa frente al dueño, inclinó el cuerpo lo suficiente para que solo él pudiera verla de cerca, sentir su perfume y notar cada curva marcada bajo ese vestido. Le susurró, apenas audible. «Y pensar que hace unos días no me dejaba ni mirarlo a la cara. Mírese ahora». El calor le subió a la piel a Ernesto. Sintió que la sala le daba vueltas. La mujer que había despreciado como pobretona estaba dominando la noche, y él, con todo su poder, estaba reducido a un hombre que no podía ocultar el temblor de sus manos. Los demás empleados se miraban entre sí, asombrados. Todos entendían lo que estaba pasando. Clara había dado un giro de 180 grados a su destino. Don Ernesto, el intocable, estaba cayendo preso de su juego, y lo peor para él era que ni siquiera podía disimularlo. Porque esa noche cada mirada, cada carcajada y cada aplauso eran pruebas de que el poder había cambiado de dueño. Clara ya no era la mesera pobre que limpiaba las mesas, era la mujer que estaba obligando al dueño a suplicar con los ojos. Y aún no había mostrado todo lo que tenía guardado. El ambiente en el restaurante se había transformado. Lo que comenzó como una celebración de negocios se había convertido en un espectáculo en vivo, con Clara en el centro de la escena. Su vestido rojo, su escote imposible y esa seguridad recién descubierta mantenían a todos con los ojos pegados a ella.
Don Ernesto, sentado en la cabecera, apenas podía ocultar su incomodidad. Cada vez que alguien brindaba por la belleza de la mesera, sentía que lo estaban apuñalando en el orgullo. Era su restaurante, sus empleados, su fiesta. Pero la atención se le había escapado de las manos. Clara lo sabía y lo disfrutaba. Se acercó a otra mesa, inclinándose con deliberada lentitud para servir el vino, sabiendo perfectamente el efecto que causaba en los hombres presentes. Los murmullos crecían y las risas cómplices entre los invitados lo confirmaban. Clara estaba robándose el show. Cuando pasó de nuevo frente al dueño, él no pudo evitar hablar. «Clara, ya basta. Ven a mi oficina ahora mismo», ordenó con voz firme, intentando recuperar control. Ella lo miró desde arriba, sosteniendo la bandeja con una sonrisa que no era servil, sino desafiante. «¿Oficina?», repitió con ironía. «¿Para qué? ¿Para gritarme como siempre? ¿O ahora porque no soporta que lo miren a usted en lugar de a mí?». Los invitados soltaron carcajadas. Ernesto enrojeció, tragando saliva. No estaba acostumbrado a que alguien lo expusiera en público, mucho menos una mesera que hasta hace unas horas apenas se atrevía a levantar la voz. Clara se inclinó un poco más hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar el filo en sus palabras. «Toda su soberbia se le cae cuando me ve así, y no sabe cuánto lo disfruto». Ernesto intentó replicar, pero se quedó mudo. El perfume de ella lo envolvía. El calor de su cuerpo tan cerca lo dejaba sin aire. Sentía que perdía el control, como un adolescente atrapado en una fantasía prohibida. De pronto, uno de los socios levantó la copa y gritó: «¡Un aplauso para la señorita! Esta mujer está dejando pequeño hasta a nuestro querido don Ernesto». El aplauso resonó en el salón. Clara, lejos de ponerse nerviosa, lo aceptó con una leve reverencia como si fuera una reina. En ese instante quedó claro para todos. Ella no era la pobretona de las mesas. Ella era la mujer que con un simple escote y una actitud desafiante había puesto de rodillas al hombre más poderoso del lugar. Y lo más inquietante era que Ernesto, con todo su dinero y su influencia, no parecía querer detenerla. Esa noche apenas comenzaba, y Clara estaba dispuesta a llevarlo al límite. El aplauso seguía resonando en las paredes del restaurante como un eco incómodo que golpeaba el ego de don Ernesto. Cada palmada era una burla disfrazada de celebración. Los socios lo miraban con una mezcla de risa y curiosidad, y Clara, erguida en el centro, se había convertido en el imán de todas las miradas. Él, acostumbrado a que la gente bajara la cabeza frente a su sola presencia, se descurrió temblando por dentro. Lo enfurecía la humillación, sí, pero más lo enloquecía el fuego que le provocaba esa mujer a la que había subestimado tantas veces. La pobretona, la invisible, la mesera que con un vestido que parecía pintado sobre su piel le estaba recordando lo que era sentirse vulnerable. Clara caminó hacia él despacio, con pasos que parecían marcar el ritmo del salón. Cada movimiento suyo era un golpe calculado. Se inclinó para dejar la bandeja sobre su mesa y sus labios, casi rozando su oído, soltaron un veneno dulce. «¿No es delicioso, don Ernesto? Todos se ríen de usted y yo soy la razón». Él apretó los puños. Quiso levantarse, imponer respeto, callarla con un grito. Pero en vez de eso, las palabras que salieron de su boca fueron un ruego disfrazado de orden. «Clara, por favor, ven conmigo». Ella arqueó una ceja, sorprendida de escucharlo usar la palabra «por favor». Ese hombre jamás pedía, mandaba, ordenaba, y ahora, frente a ella, se desmoronaba. «¿Por favor?», repitió, con una sonrisa labiada, disfrutando del poder en cada sílaba. «Qué curioso, parece que al fin me habla como a una mujer y no como a una sirvienta». Él tragó saliva. Su mirada ardía, incapaz de despegarse de su escote de la manera en que la tela roja abrazaba sus curvas. El salón entero estaba pendiente, pero en su mente solo existía ella. «Clara, te lo suplico», murmuró,
inclinándose hacia ella, la voz quebrada por la necesidad. «No aquí, ven conmigo, te lo ruego». Clara dejó escapar una risa baja, sensual, que lo atravesó como un dardo. Se incorporó y lo miró con un brillo de triunfo en los ojos. Ese era el hombre que la había humillado tantas veces, reducido ahora a un simple mortal, rogando con desesperación. Ella aprovechó el momento, se acercó un poco más y deslizó una mano por la mesa hasta rozar sus dedos. El contacto breve fue suficiente para encenderlo aún más. «¿Ve cómo cambian las cosas?», susurró, suave pero letal. «El dueño poderoso y la mesera pobre, pero ahora es usted el que ruega y yo la que decide». Don Ernesto la miró como si ella fuera un espejismo, como si toda la autoridad que había acumulado en su vida no valiera nada frente a ese cuerpo y esa actitud. Estaba atrapado, y lo sabía. Los socios intercambiaban miradas, divertidos. Algunos cuchicheaban, otros brindaban como si todo aquello fuera parte de un espectáculo. Y en medio de esa escena surreal, Clara se dio el lujo de darle la espalda, caminar hacia otra mesa y seguir atendiendo como si nada. Ese simple gesto, esa indiferencia calculada, lo destrozó, porque don Ernesto entendió lo que más le dolía. Ya no tenía ningún control sobre ella, y lo peor era que no podía evitar desearla más que nunca. La tensión en el restaurante podía cortarse con un cuchillo. Don Ernesto permanecía sentado, descolocado, con el orgullo hecho trizas. Nadie lo había visto jamás suplicar, y mucho menos a una mesera. Pero ahí estaba, con la mirada fija en Clara, como un hombre que había perdido el control de sí mismo. Ella, mientras tanto, continuaba atendiendo mesas como si no hubiera ocurrido nada. Su vestido rojo seguía robándose miradas, sus pasos eran un desfile silencioso que dejaba tras de sí un rastro de susurros y deseo reprimido. Cuando la música del saxofón en vivo comenzó a sonar más suave, Clara aprovechó para acercarse de nuevo a la mesa principal. No lo hizo con prisa, sino con esa calma de quien sabe que tiene todo el poder. «¿Todavía me necesita, don Ernesto?», preguntó con voz baja, pero lo suficientemente clara para que algunos alrededor pudieran escuchar. Él la miró con los ojos vidriosos, mezcla de deseo, frustración y vulnerabilidad. Había olvidado a los socios, había olvidado la cena, incluso el contrato millonario que acababa de firmar. Todo lo que quedaba en su mundo era esa mujer a la que alguna vez trató como basura. «Clara», balbuceó, la voz apenas un hilo. «Te necesito más de lo que jamás voy a admitir». Ella se inclinó sobre la mesa, dejando que el escote imposible rozara la línea de visión de todos. Su perfume invadió el aire y los murmullos aumentaron. «¿Me necesita o me desea?», preguntó con un filo juguetón y cruel en la voz. Él cerró los ojos un instante, tragando saliva. Cuando los abrió, ya no quedaba nada del empresario arrogante, solo un hombre derrotado. «Las dos cosas», confesó con un suspiro quebrado. «No puedo apartarte de mi cabeza desde que te vi esta noche». Ella sonrió, satisfecha. Ese era el momento exacto que había esperado. No porque quisiera estar con él, sino porque necesitaba demostrarle, y demostrarse a sí misma, que la chica pobre, humillada y subestimada, podía poner de rodillas al hombre más poderoso de la sala. Ella acercó su boca a su oído y susurró despacio, como si cada palabra fuera un látigo. «Lo gracioso, don Ernesto, es que yo no necesito nada de usted». Se apartó, lo dejó helado en su asiento y caminó hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto, mientras los socios estallaban en carcajadas y aplausos, celebrando no la firma de un contrato, sino la caída del intocable. Ernesto se quedó paralizado viendo cómo esa mujer a la que había despreciado lo dejaba deseándola como nunca había deseado a nadie. Quiso levantarse, detenerla, rogarle aún más, pero no pudo moverse, porque en el fondo entendió la verdad más cruel. Clara no solo lo había conquistado con su físico, lo había vencido.
El último vistazo de ella, girando la cabeza un segundo antes de salir por la puerta, fue un recordatorio mortal. Una mirada que decía, tú me humillaste, pero ahora soy yo la que manda. Y en esa mirada quedó sellada la catarsis. La mesera pobre, la mujer ignorada, había convertido su humillación en su victoria. El poderoso terminó de rodillas y todos fueron testigos.